Bienvenida, bienvenido a este análisis profundo. Hoy nos metemos de lleno en la Gaceta Oficial del Paraguay. Vamos a revisar las publicaciones del 23 de octubre de 2025. Tenemos tres números acá, el 247, 248 y 249. Y bueno, son documentos que la verdad nos dan una visión bien directa de lo que estuvo pasando en el país recientemente. El menú de hoy es bastante variado. Arrancamos con el mundo empresarial, viendo un poco los avisos corporativos. Después pasamos a leyes que tocan temas delicados, ¿no? Como la propiedad, la vida en los municipios, y terminamos con decretos del Ejecutivo. Ahí se ajustan reglas de juego, por ejemplo, en comercio internacional y para las organizaciones sin fines de lucro. La idea es esa. Ir más allá del texto formal, sacar las claves, entender qué implican estas cosas y, bueno, encontrar esas ideas valiosas que a veces se pierden en el lenguaje oficial. Así que empecemos a desgranar esto. Primero, el mundo corporativo. La Gaceta 247 está llena, pero llena de avisos de empresas. Hay de todo un poco, ¿eh? Desde una disolución como la de Anabel S.A. hasta, bueno, un montón de convocatorias a asambleas de accionistas. Efectivamente. Y lo interesante no es solo que convoquen, sino para qué convocan. Hay un grupo grande de empresas que está revisando balances, números anuales. Por ejemplo, Álamo S.A. mira su cierre de junio 2025. Pero otras, sobre todo del agro, como Ganadera 3H o Riegos del Sur, y del comercio, como Comercial Carlucho, se enfocan más en el ejercicio 2024. Incluso tenés casos como Distribuidora Lucas S.A., que ven un periodo más largo, 2019 a 2024. Es bastante amplio. Y al mismo tiempo, otro grupo está renovando autoridades. Se anuncian elecciones de directores, de síndicos, en empresas de rublos muy distintos. Desde el sector salud, como Leeds Medical S.A., hasta energía, como Enercom S.A., o servicios como ABDA S.A. y Nembri 1852 S.A. Y también, ojo, decisiones importantes sobre capital. Vemos emisiones de acciones. Leeds Medical, Cermat, Talla Ambiental, Lampi. Talla Ambiental, de hecho, tiene una asamblea extraordinaria para un aumento de capital. Cermat, por ejemplo, modifica estatutos, dice que sus acciones serán nominativas no endosables. O sea, especifica eso. Otras, como Corporación del Sur, discuten qué hacer con las reservas. Incluso, hay aprobaciones de gestiones de liquidación como Great View S.A. o convocatorias para vender inmuebles de la empresa como Indufar Ceiza. Y acá saltan a la vista detalles prácticos que, bueno, nos dan un poco de contexto, ¿no? Casi todas estas asambleas se concentran en muy poco tiempo. Fines de octubre, principios de noviembre de 2025. Parece que es una época movida para los departamentos legales y administrativos de muchas empresas. Y además, mira las sedes: Capiatá, Pedro Juan Caballero, Asunción, Ciudad del Este, Hernandarias, Bellavista. Refleja un poco esa descentralización de la actividad económica por todo el país. Otro tema que se repite mucho es el recordatorio a los accionistas. Tienen que depositar las acciones antes para poder participar. Lo dicen Álamo, Leeds, Enercom, Cermat, Talli, Riegos, Indufar, Agrowil. O sea, casi todas. Indufar hasta cita el artículo del Código Civil, el 1084. Bien específico. Y hay un aviso que llama la atención, el de Bristol S.A. Le pide a los clientes que retiren pagarés cancelados en 2023. Y les pone fecha límite, antes de que los destruyan a principios de 2026. Un aviso con cuenta regresiva. Exacto. Todo este paquete de avisos, que parece pura formalidad, en realidad nos muestra la gobernanza corporativa funcionando. Son los mecanismos legales, los estatutos, aplicándose para tomar decisiones, desde lo financiero hasta lo estratégico, o bueno, simplemente cumplir con la ley. La cantidad y la variedad de estos anuncios sugiere un dinamismo constante en las empresas paraguayas. Empresas que se ajustan, que crecen, que cumplen normas o que incluso cierran etapas. Es como una foto del día a día administrativo y legal de las compañías. Bueno, dejamos el mundo de las empresas y nos vamos a la Gaceta número 248. Acá encontramos decisiones del Poder Legislativo. Hay dos leyes que llaman la atención. Las dos tienen que ver con terrenos municipales. La Ley 7555 en Luque y la 7558, que involucra a Asunción y Lambari. Sí,
El tema central en ambas es buscar una solución, digamos, para regularizar la ocupación de terrenos. Terrenos que originalmente eran públicos pensados para plazas o edificios municipales, situaciones, de hecho, que se buscan ordenar. A ver, la Ley 7555, la de Luque, se enfoca en un asentamiento específico, Territorio Social Sion. Lo que hace la ley es desafectar una fracción concreta. Esto, en criollo, significa que ese pedazo de tierra de unos 6.100 metros cuadrados deja de ser un bien público, intocable, como una plaza, y pasa a ser un bien que el municipio puede vender. La ley da todos los detalles de ubicación, coordenadas y demás, pero lo importante es eso, autoriza a la MUNI de Luque a vender esas parcelas, a título oneroso, o sea, pagando un precio a la gente que hoy las ocupa. La otra ley, la 7558, es más compleja. Es un tema de límites entre Asunción y Lambaré. Ordena que la Municipalidad de Asunción le transfiera gratis 2 fracciones a la de Lambaré. Suman algo más de 2.200 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque aunque en los papeles, en los registros, son de Asunción, físicamente están en territorio de Lambaré, según la ley de límites distritales. Y la ley es clara. Asunción tiene 90 días para hacer la transferencia. Si no, un juez puede ordenarlo. Una vez que Lambaré recibe los terrenos, también puede desafectarlos, digamos sacarlos del dominio público y venderlos a los ocupantes. El objetivo es el mismo, regularizar la situación de vivienda de esas familias. Entendido el mecanismo legal. Pero, a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Para la gente que vive ahí y para los municipios mismos. Mira, para los ocupantes es una puerta enorme que se abre. Es la chance de tener seguridad jurídica, de pasar a ser dueños legales de sus casas donde viven hace quizás cuánto tiempo. Resuelve una irregularidad que a veces lleva décadas. Es un paso clave para la tranquilidad, para el patrimonio familiar. Y para los municipios, bueno, por un lado resuelve enredos administrativos, como este de Asunción y Lambará, conflictos de competencia. Y por otro, les permite ordenar un poco el crecimiento urbano, sincerar el catastro. Hay una condición muy importante en las dos leyes, ¿eh? La gente que compre, los ocupantes, tienen que demostrar que no tienen otros inmuebles en el país. Se busca así priorizar a los que realmente necesitan regularizar su única vivienda. Es lógico. Y otro punto clave. La plata que recauden los municipios con estas ventas no puede ir a cualquier cosa, a gastos corrientes. Tienen que reinvertirla sí o sí en comprar otros terrenos para espacios verdes, plazas, infraestructura pública. Esto conecta directamente con la planificación urbana, con la necesidad de vivienda social y también con manejar bien los bienes municipales. Es como que se busca compensar la pérdida de ese espacio público original, creando otro nuevo. Clarísimo. Seguimos en la misma Gaceta, la 248, pero cambiamos totalmente de tema. Nos encontramos con el decreto número 4754. Este se mete con normas comerciales del Mercosur. Suena técnico, pero esto suele tener efectos bien concretos, ¿verdad? Sí, totalmente. En esencia, este decreto es Paraguay haciendo los deberes, digamos. Es adoptar cambios que ya se acordaron en el Mercosur, ponerlos en la normativa paraguaya. Se trata de 2 resoluciones del Grupo Mercado Común, que es el órgano que decide en el bloque, la 1224 y la 1524. Y estas resoluciones modifican 2 herramientas clave para el comercio regional. La primera es la Nomenclatura Común del Mercosur, la NCM. Son esos códigos de números que se usan para clasificar todas las mercancías que se importan o exportan. Todo tiene un código. Y la segunda es el Arancel Externo Común, el AEC. Es el impuesto de importación que todos los países del Mercosur le cobran a los bienes que vienen de afuera del bloque. El decreto simplemente dice, ok, estos cambios del Mercosur ahora valen en Paraguay, y poner las fechas de vigencia alineadas con las del bloque, julio 2024 y enero 2025. A ver si podemos bajarlo a tierra con algún ejemplo de los anexos. ¿Qué tipo de cambios son? ¿Productos conocidos? Son ajustes muy finos, en la clasificación de productos. Por ejemplo, se elimina un código específico que había para el ajo en polvo, el 0712.90.10. Ahora, ese producto se mete bajo un código más general que ya existía, el 0712.90.20, que es simplemente ajo. Hay otros casos. Cambian códigos para pigmentos hechos con circonio, se reorganizan códigos para algunos tipos de polímeros acrílicos. Y se divide un código que antes era para todas las cadenas de rodillos, el 7315.1.00. Ahora hay uno nuevo para cadenas de bicicletas específicas y otro para todas las demás.
Y veo también que ajustan un anexo de un decreto anterior. Cambian la aplicación de un arancel sobre un tipo de bobina eléctrica. Bobinas de reactancia, dice. Cambian el código NCM al que se le aplica ese arancel. Pasa del 850450.00 al 850450.90. Detalles muy técnicos, sí. Exacto. Son detalles técnicos, pero ¿por qué importan? Porque cada cambio en un código NCM o en un arancel, por mínimo que parezca, tiene un impacto directo en la cadena de comercio exterior. Afecta a los que importan, a los que exportan, a los despachantes de aduana que hacen los trámites. Cambiar un código puede significar pagar otro arancel, necesitar otros papeles o simplemente que las estadísticas de comercio cambien. Refleja que el comercio es algo vivo, ¿no? Surgen productos nuevos, otros cambian, y los sistemas de clasificación y los aranceles tienen que actualizarse. Es necesario para que todo siga funcionando y para mantener la armonía dentro del Mercosur. Perfecto, muy claro. Y para ir cerrando nuestro viaje por estas gacetas, llegamos a la número 249. Acá encontramos un decreto que parece tener un alcance importante, el número 4806. Este reglamenta una ley bastante nueva, la 7363 del 2024, sobre organizaciones sin fines de lucro, las OSFL. Todo indica que es una normativa relevante para el sector social, ¿no? Definitivamente. Es una normativa con peso. Lo que hace este decreto es, como se dice, ponerle la letra chica a la Ley 7363. O sea, detalla cómo se va a aplicar en la práctica esa ley. Una ley que busca más control, más transparencia y que las OSFL rindan cuentas. El propio decreto lo dice claro. Tiene un doble objetivo. Por un lado, apoyar a las organizaciones que trabajan bien, las legítimas. Pero por otro, y lo dice explícitamente, aumentar la transparencia para prevenir que se abuse de estas figuras legales. Y hace referencia directa a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, LAFT. De hecho, menciona que hay que alinearse con las recomendaciones del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Específicamente, las que hablan del posible abuso de las OSFL para fines ilícitos, es la recomendación 8, y las que piden transparencia sobre quiénes son los dueños reales, los beneficiarios finales, detrás de las estructuras jurídicas. Esas son las recomendaciones 24 y 25. O sea, busca reforzar controles siguiendo estándares internacionales. Entendido el contexto, la motivación, muy ligada a estándares internacionales entonces. Ahora, la pregunta del millón. ¿A quiénes les aplica esto? ¿Es para todas las ONGs del país? No, y este punto es clave, ¿eh? El alcance es bien específico, hay que entenderlo bien. La ley y este decreto que la reglamenta aplican a las OSFL que cumplan dos condiciones juntas. Primero, que reciban o administren fondos, no importa de dónde vengan, públicos, privados, nacionales, extranjeros, si manejan fondos. Y segundo, que usen esos fondos para participar en políticas públicas. Y el decreto define qué es esa participación. Es contribuir, influir, incidir o actuar sobre las políticas, los planes, los programas del gobierno, o sobre la actividad de los poderes del Estado o de los gobiernos departamentales o municipales. Y ojo que hay exclusiones importantes. Organismos internacionales, partidos políticos e iglesias quedan afuera. Y después hay otro grupo. Clubes deportivos no profesionales, sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles, comisiones vecinales, juntas de saneamiento. Estas solo entran bajo esta ley si cumplen otra doble condición. Que reciban fondos públicos, nacionales o de afuera, y que los usen para participar en políticas públicas, según esa definición que te dije. O sea, es un universo bastante delimitado. No es para todas. Bien, queda más claro quiénes entran y quiénes no. Y para las que sí están incluidas, ¿cuáles son las obligaciones principales? Porque suenan a que son varias cosas nuevas que tienen que hacer. Sí, son varios requisitos importantes. Probablemente impliquen cambios administrativos, de gestión, para muchas OSFL. Podemos agruparlos. Primero, la inscripción obligatoria. Tienen que registrarse o actualizar sus datos si ya existen en un registro específico. Se llama Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales. Lo va a manejar una dirección del Ministerio de Economía, la DGP-JBF. Hay plazos, 90 días para las que ya existen, 30 para las nuevas. Pero ojo, empiezan a contar cuando esté listo un sistema informático nuevo, el CIA-A. El MITIC, el Ministerio de Tecnología, tiene que avisar cuándo está operativo.
Y un detalle, las OSFL extranjeras que operen acá, incluso si solo financian a otras locales para incidir en políticas, también tienen que registrarse. Segundo, un reporte anual bien detallado. Antes del 30 de junio de cada año, tienen que presentar formularios, identificados con letras A, B, C, D, E. ¿Con qué información? Bueno, sobre sus actividades, a quiénes benefician, de dónde vino la plata, cómo la gastaron, qué resultados tuvieron, quién trabaja ahí, con qué otras entidades se relacionan, y su balance contable, una rendición de cuentas bastante completa. Tercero, cumplimiento fiscal y tecnológico. Les exigen meterse en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional, el SIFEN. Tienen 90 días para eso. Además, se establece que la autoridad tributaria, la DNIT, va a compartir información relevante con la DGPJBF, la que lleva el registro, siempre respetando la reserva legal de algunos datos, claro. Cuarto, transparencia activa. Tienen que publicar cada 6 meses en su propia página web, si no tienen en la del Ministerio, información clara sobre cómo usan los fondos, qué programas o actividades hicieron, qué resultados tuvieron, a qué sector beneficiaron. Y esto tiene que estar en formato digital y de datos abiertos. Protegiendo datos sensibles de los beneficiarios individuales, eso sí. Quinto, nuevas reglas para relacionarse con el Estado. Cualquier organismo público que quiera firmar un contrato o un convenio con una OSFL, primero le tiene que pedir la constancia de que está registrada y al día. Es un requisito nuevo. Y sexto, un régimen de sanciones. Se define cómo se van a investigar los incumplimientos, un procedimiento sumarial, basado en leyes administrativas que ya existen. Y dice que las sanciones firmes, cuando ya no haya más apelaciones, se van a publicar en el portal del Ministerio de Economía. Entendido. Entonces, ¿cuál es el panorama general que dibuja este decreto? ¿Qué significa todo esto en la práctica para el sector? Mira, implica una mayor formalización y sobre todo supervisión del sector sin fines de lucro en Paraguay, especialmente para esas organizaciones que manejan fondos, sean públicos o privados, y que además interactúan con la esfera de las políticas públicas. El desafío acá es encontrar un equilibrio muy delicado. Por un lado, no ahogar la iniciativa de la sociedad civil, el trabajo valioso que hacen muchísimas OSFL. Pero por otro, asegurar una necesaria rendición de cuentas, aumentar la transparencia sobre cómo se usan los recursos y, alinearse con estándares internacionales, sobre todo para prevenir delitos financieros. Sin duda, esto trae desafíos para implementarlo. Para las propias OSFL, adaptarse a estas nuevas exigencias administrativas, de reportes, de transparencia, va a requerir esfuerzo. Quizás necesiten fortalecerse internamente. Y para el Estado, la DGPEB, va a necesitar recursos, capacidad para gestionar bien el registro, procesar toda esa información y fiscalizar de verdad. El propio decreto lo menciona, Dice que se necesitan adecuaciones presupuestarias y administrativas para esta dirección. Reconoce el reto. Es, en resumen, un cambio importante en las reglas de juego para una parte significativa del tejido social paraguayo. La verdad que sí, ha sido un recorrido intenso por estas gacetas. Saltamos de las decisiones en las salas de directorio a la regularización de tierras en barrios populares, pasamos por esos ajustes técnicos pero importantes del comercio en el Mercosur y terminamos con este nuevo marco regulatorio para las organizaciones sin fines de lucro. Todo esto condensado en las publicaciones oficiales de un solo día, el 23 de octubre de 2025. Exactamente. Y demuestra cómo estos documentos, que a veces parecen áridos, pura burocracia, son en realidad una fuente riquísima para tomarle el pulso al país. Reflejan cómo se mueve la economía, la sociedad, las instituciones, cómo las leyes se vuelven acciones concretas, cómo se ajustan las normas a nuevas realidades o exigencias. Y como suele pasar después de analizar estos documentos, nos quedamos pensando, ¿no? Con alguna reflexión pendiente. Así es. Pensando justamente en esta regulación detallada para las OSFL, con ese énfasis tan fuerte en la transparencia financiera, en la rendición de cuentas, sobre todo cuando buscan influir en políticas públicas. Surge una pregunta casi inevitable. ¿Existen mecanismos parecidos, o deberían existir, para asegurar un nivel similar de transparencia en la financiación de otros actores? Actores que también buscan, legítimamente o no, influir en las políticas públicas, pero que quizás no encajan en la definición de OSFL de esta ley. Pienso en grupos de presión, lobbies empresariales, sectoriales u otras formas de incidencia
que a lo mejor operan con menos formalidad o bajo otras figuras legales. ¿Debería exigírseles una transparencia similar sobre de dónde sacan la plata cuando interactúan con el poder público? Es una cuestión compleja, ¿no? Sobre la equidad en la transparencia y la rendición de cuentas en la arena política. Un tema que seguro va a seguir dando que hablar.